tardes. Nos encontramos nuevamente para continuar hablando de la entrevista médica. Nuevamente, bienvenidos al módulo de ingreso a la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Sur. Mi nombre es Dolores Núñez, soy médica de familia y docente del área clínica de la carrera de Medicina. Vamos a ver que la entrevista médica es diferente según la edad del paciente. Cada etapa de la vida nos plantea desafíos particulares a los que tenemos que adaptarnos, ¿sí? Con las preguntas, con el examen físico, con los problemas, con los motivos de consulta, y eso requiere que nuestro rol vaya cambiando y de que utilicemos distintas herramientas. Vamos a comenzar con la entrevista en niños. La entrevista a los niños es muy compleja, principalmente porque no todos los niños pueden hablar. Y tenemos que tener en cuenta la integración de la perspectiva del niño, de la familia o de los adultos responsables que lo llevan a la consulta, y también la mirada del profesional, del pediatra o del médico de familia. Tenemos que ver también que el desarrollo cognitivo y emocional del niño condicionan la comunicación, ¿sí? No es lo mismo una entrevista en un bebé recién nacido de 3 meses, de 6 meses, en uno de 1 año y medio, en uno en etapa preescolar, en uno en edad escolar o en un nene de 12 años. Y que la entrevista suele tener un fuerte componente preventivo. ¿Por qué? Porque muchas de las consultas son controles de salud y esta es una oportunidad indiscutida para hacer prevención y promoción. Pero es muy común que en la consulta de los niños, aunque sea por patología aguda y crónica, uno naturalmente siempre aprovecha para hacer alguna consejería. ¿Cuáles son los objetivos de la entrevista con niños? Primero, comprender el motivo de consulta desde la perspectiva familiar. ¿Se acuerdan cuando vimos en la primera parte de la clase que teníamos que entender el motivo de consulta y definir el problema negociando entre el médico y el paciente? Acá se agrega un integrante más. Es el médico, el paciente y el adulto que trae a ese paciente. En todas las consultas, sean por control o por patología, siempre hay que evaluar el estado de salud y desarrollo del niño. Como no siempre vamos a poder entrevistar al paciente, hay que tener muy desarrollada la observación y hay que estar atento a todos los detalles, porque uno de los objetivos principales es detectar señales de alarma, ya sean físicas, emocionales o vinculares. Promover hábitos saludables y de prevención, como ya lo vimos, y construir un vínculo de confianza con la familia. ¿Con qué herramientas contamos? El relato de los cuidadores, ¿sí? Que son la familia, los convivientes, el adulto responsable, el adulto que lo lleva a la consulta. La observación directa del niño. Como dije hace un ratito, hay que estar súper entrenados en la mirada, en observar, en estar atento a todos los detalles, en cómo se mueve, cómo llora, cómo se comunica, cómo lo sostienen, si es un bebé, cómo lo dejan en la camilla, cómo le sacan la ropa, cómo lo vuelven a vestir. Todas esas cosas que parecen detalles insignificantes, todo eso nos aporta datos. Preguntas adaptadas a la edad. Obviamente en un bebé vamos a preguntarle al adulto, pero cuando el niño ya empieza a hablar, puedo empezar a hablar con el niño haciéndole preguntas acordes a su edad. Y acá se preguntarán, y bueno, ¿y qué es acorde a la edad? Bueno, podemos empezar con qué no es acorde. Por ejemplo, a un niño, a una niña nunca se le pregunta si tiene novio, si le gusta a alguien. Bueno, eso
No, ¿sí? Podemos preguntar qué le gusta hacer, qué hace, qué le gusta comer, qué come, con quién juega, dónde duerme, con quién, si toma la leche, si toman mamadera, si toman taza. Cuando empiezan la escuela ya podemos empezar a preguntar si leen, si le gustan los cuentos, si escriben y bueno, y darles un papel, darles una virome, que escriban el nombre, que dibujen algo, ¿sí? Es súper importante la historia perinatal y el desarrollo. Nosotros contamos con una herramienta súper válida que es la libreta sanitaria, donde están todos los datos del control de embarazo, del parto y de los controles posteriores del bebé y también de la vacunación, pero puede que no tenga la libreta sanitaria, que la haya perdido, que no la haya traído y entonces hay que preguntar cómo fue ese embarazo, si hubo algún problema, si nació de término, si estuvo en neo, si tomó la teta, siempre. Y el contexto familiar y social, ni hablar. Con quién vive, cómo vive, si la vivienda es de material, si se calefaccionan, cómo, quién trabaja en casa, quién está al cuidado del bebé, si va a la guardería, si tiene niñera. Todo eso, en pediatría, todo lo que nos parezca insignificante, todo hay que preguntar y hay que observar porque todo nos puede decir un montón. Bueno, el niño creció y ahora es adolescente y se complejiza un poquito más generalmente porque suele ser un paciente que entra con la capucha puesta, el flequillo largo, los auriculares, comiendo chicle. Entonces la entrevista se dificulta bastante. Pero tenemos que entender que no es algo personal en contra del médico, sino que son características propias de la adolescencia y en particular de ser adolescente hoy. ¿No es cierto? Tenemos que pensarlo desde ahí. Piénsense ustedes como adolescentes y cómo son en la consulta médica y piénsense ustedes del otro lado tratando de entrevistar a un paciente adolescente. Este adolescente tiene una necesidad mayor de privacidad y de confidencialidad. Entonces, dependiendo del motivo de consulta y de la situación, siempre hay que preguntar si el adolescente prefiere pasar a la consulta solo o acompañado. ¿Y acompañado de quién? De mamá, de papá, de un amigo, de la pareja. ¿Sí? Eso siempre hay que preguntar y estar preparado de que la consulta puede ser con el paciente solo o acompañado. El adolescente es muy sensible al juicio adulto y tengamos en cuenta que el juicio no es solamente verbal, ¿sí? No es solamente algo que nosotros podamos decir con las palabras, ¿sí? Con el gesto, con la mirada, con nuestra posición en la silla, también decimos, también hablamos, también comunicamos y según como sea nuestra postura, este paciente adolescente puede sentirse más o menos rechazado, o sea, más o mejor recibido por nosotros. Hay una presencia frecuente de conductas de riesgo. No digo que ser adolescente sea sinónimo de tener conductas de riesgo, pero sí sabemos que hay una mayor susceptibilidad a desafiar al adulto, a desafiar al miedo, a desafiar al peligro. Entonces me subo en la moto sin casco, no me pongo el cinturón de seguridad, tengo relaciones y no uso preservativo, no, ya lo hizo mi amigo, a mí no me va a pasar, ¿sí? Y eso es muy propio de esta edad y además que suelen tener agenda oculta. Esto significa que van por una cosa, o sea, dicen que van por una cosa, ¿no? Pero en realidad el motivo de consulta es otro. Y acá es donde tenemos que estar muy entrenados en observar, en preguntar y en repreguntar. Y en prestarle mucha atención a los gestos y a la mayor o menor dificultad que este adolescente tiene para contarnos sus cosas.
por suerte, tenemos una herramienta validada, una mnemotecnia que nos ayuda a ver qué es lo que tenemos que preguntar y más o menos en qué orden para que no nos olvidemos de nada. Lo único que está en inglés. Esta mnemotecnia es HITS. La H es de home, hogar. Es decir, acá es donde tenemos que preguntar con quién vive. Education o trabajo. Tenemos que preguntar si estudia, si trabaja, qué, dónde, cuántas horas. La E es de eating, de alimentación. ¿Sí? Acá es donde preguntamos qué come, cuánto, cuándo, dónde. Podemos aprovechar también y preguntar quién prepara los alimentos, si los cocina alguien en casa, si es siempre comida comprada. La A de activities es donde tenemos que preguntar qué otras actividades hace aparte de ir a la escuela o de trabajar. Serían las actividades deportivas, artísticas, hobbies, pasatiempo. Acá podemos aprovechar y agregar el uso de pantallas, ¿sí? Que cuando se hizo la regla, esta mnemotecnia todavía no estaba, así que en uso del tiempo libre podemos aprovechar y acordarnos ahí de preguntar acerca del uso de pantallas y redes sociales. Drogas, acá hay que ser directo, fumás, sí, no, qué, tabaco común, marihuana, tomás alcohol, cuándo salís, con quién, en otro momento. Hay que preguntarlo. El adolescente es prácticamente imposible que lo relate solo, así que hay que preguntarlo. Sexualidad. Acá hay que preguntar acerca del inicio de las relaciones sexuales. El consentimiento es fundamental. El adolescente todavía es menor de edad, entonces hay que preguntar si quiso tener relaciones, si fue obligado y qué edad tiene la otra persona. Y por supuesto, si se cuidó, si usó algún método anticonceptivo y aprovechar la oportunidad para aconsejar el uso del preservativo y explicar cómo se usa, ¿sí? Muchas veces damos por sentado que el paciente sabe, que porque ya tuvo relaciones, sabe, y a veces ni siquiera sabe dónde comprar el preservativo, dónde conseguirlo. Entonces eso hay que preguntarlo y hay que aprovechar la oportunidad para explicar, para informar, para aconsejar. Y con respecto a suicidio, seguridad, riesgo de suicidio, acá lo que se pregunta en realidad es acerca del estado de ánimo. ¿Sí? Si tiene momentos de tristeza, de llanto sin sentido, si pasa mucho tiempo solo, encerrado, si tiene amigos, si se junta con sus amigos o solo son amigos virtuales de los juegos en red. Y acá otra oportunidad para preguntar acerca del uso de pantallas, redes sociales, juegos en línea, apuestas en línea, y todo esto tiene que ver, ¿sí? Con la evaluación, ¿sí? del estado de ánimo y del riesgo de suicidio, y con seguridad. Acá se interroga también específicamente, bueno, el uso del cinturón de seguridad, del casco. Bueno, y también podemos aprovechar para preguntar y aconsejar sobre el uso del preservativo. Repito, no es que sí o sí tiene que estar estructurada de esta manera la entrevista, sino que es una herramienta que nos ayuda un montón a mantener un orden y a no olvidarnos de todo lo que hay que preguntar. Bueno, el adulto. El adulto tiene mayor autonomía en las decisiones, tiene la capacidad generalmente de relatar los síntomas con mayor precisión. Entonces, no siempre hay que hacer tantas preguntas, porque generalmente el paciente el que nos cuenta de manera bastante ordenada lo que pasa. Tenemos que tener en cuenta que tiene responsabilidades laborales y familiares, y esto nos sirve porque tenemos que ser más flexibles
a la hora de citarlo, de los turnos, de la frecuencia de los seguimientos, de la duración de la consulta, de los estudios que le voy a pedir, ¿sí? Tengo que tener ciertas consideraciones y, muy importante, y recordando lo de los preconceptos del médico y el paciente previo a la entrevista, es que el adulto es adulto, tiene por lo menos 30 años, 25. Entonces, tiene experiencias previas con el sistema de salud. Experiencias que han sido buenas, que han sido malas, que han sido con el sistema público, que han sido con el sistema privado, que han sido urgencias o que han sido consultas programadas. Y con toda esa trayectoria viene a nuestra consulta. Entonces, esa trayectoria, esa complejidad, también hay que tenerla en cuenta. Entonces, ¿cuáles son herramientas para la entrevista médica con un adulto? La historia clínica estructurada, ¿sí? Que cada servicio o cada lugar o cada médico también tiene su propio formato de historia clínica que nos ayuda a ser completos y a mantener un orden. La exploración de las creencias del paciente, esto es preguntar qué sentís, qué pensás, qué crees, qué te pasa, por qué te pasa, con qué lo asociás, con qué lo relacionás, qué pasó justo cuando empezaste con este síntoma. La evaluación del impacto funcional, ¿sí? Porque es un adulto que estudia, que trabaja, que tiene una familia o no. Y este dolor permite que continúe con sus actividades de manera habitual, lo limita en algo, lo limita en todo, tuvo que dejar de trabajar, no puede tener relaciones sexuales, no puede jugar con su hijo, ¿sí? Habrá cosas que saldrán espontáneamente y habrá otras que habrá que preguntar. La entrevista motivacional como estrategia que ya vimos, más que nada en enfermedades crónicas, y la exploración, como siempre, como lo vimos en pediatría y como lo vimos en adolescentes, del contexto psicosocial. Las redes, con quién vive, cómo se lleva, algo más de la familia, de sus amigos, de su trabajo que nos quiera contar y que nos pueda aportar al motivo de consulta. ¿Sí? Porque la situación económica, la situación laboral, la situación de pareja, si tiene algún problema con algún hijo, todo eso puede afectar a su salud y al impacto que la situación de salud puede tener en su vida cotidiana. El adulto mayor. Tenemos que tener en cuenta características propias de esta etapa de la vida, como por ejemplo la multimorbilidad. Esto significa que una misma persona tenga dos o más condiciones de salud o enfermedad asociadas. La polifarmacia, que es también el uso de dos o más medicamentos que se deriva de lo anterior. Entonces, cada enfermedad, cada síntoma tiene su propio medicamento. No estoy diciendo que eso esté bien o esté mal, sino que es una característica de estos pacientes que estén polimedicados. Los cambios sensoriales propios del deterioro por el envejecimiento, ¿sí? Que vean menos, que escuchen menos. El riesgo de deterioro cognitivo. Envejecer no es sinónimo de deterioro cognitivo, pero sí es cierto que el envejecimiento aumenta el riesgo de este deterioro y es algo muy importante a tener en cuenta y que no siempre es evidente y no siempre el paciente lo manifiesta y no siempre el familiar o el cuidador o el acompañante lo manifiesta porque a veces tampoco está atento. Entonces hay que rastrearlo, hay que preguntarlo, hay que observarlo más detenidamente. Y con respecto a esto también si tiene dependencia de terceros, o sea, si depende de alguien para algo o si es autosuficiente. La herramienta para la entrevista con el adulto mayor es la evaluación funcional
del adulto mayor, que tiene en cuenta 3 esferas: la física, la cognitiva y la emocional. Estas esferas se pueden evaluar también a través de cuestionarios, test o de maniobras del examen físico, pero vamos a hacer hincapié en el interrogatorio. En la esfera física evaluamos visión, bueno, vamos a ver si usa anteojos o no, pero podemos preguntar si tiene dificultad para la visión lejana o cercana. En la audición también nos vamos a dar cuenta si tenemos que repetir las palabras o si nos pregunta muchas veces y tenemos que levantar la voz o si nos mira fijamente la boca mientras estamos hablando o si tiene puesto audífonos, ¿sí? Eso nos vamos a dar cuenta con la observación, pero desde el interrogatorio hay que preguntar si escucha bien, si tiene dificultades cuando hay mucha gente, cuando hay muchas personas hablando, y eso ya nos da una pauta más objetiva. Con respecto a la marcha, lo mismo, vamos a observar cómo entra al consultorio, si viene con bastón, con andador, si lo ayuda el acompañante, si camina solo, si se sienta fácil, si se para fácil para ir hasta la camilla, pero más allá de esa observación tenemos que preguntar cómo es la movilidad en su vida diaria. Con respecto a la nutrición, también tenemos como herramienta la observación. ¿Sí? En general ya vamos a poder ver a simple vista si es normopeso, sobrepeso, si está bajo peso o si tiene obesidad, pero más allá de esa observación hay que preguntar qué come, cuánto come, en qué horarios, con quién. Y después, dentro de la esfera física, hay 2 ítems muy importantes que son las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria. En las actividades de la vida diaria, ¿sí?, evaluamos la capacidad que tiene este paciente de autocuidado. Y acá preguntamos acerca de si se baña solo, si se viste solo, si va al baño solo, cómo se traslada adentro de la casa, es decir, de la cama al baño, de la cocina al patio o al comedor, si tiene continencia de esfínteres, y se pregunta específicamente si aguanta hasta ir al baño o se hace pis o materia fecal encima. Y con respecto a la alimentación, ya habíamos preguntado qué comía, pero acá, en actividades de la vida diaria, preguntamos si cocina, si puede cocinar o cómo se gestiona la alimentación, si se encarga la vianda, si va a la roticería, si cocina otra persona. Y con respecto a las actividades instrumentales de la vida diaria, estas en general evalúan autonomía. Y acá preguntamos específicamente, primero, ¿qué hacía antes? ¿Sí? Porque puede pasar que este paciente, por ser hombre, por ejemplo, nunca haya cocinado porque siempre cocinaba la mujer. Y entonces ahora no cocina y nosotros lo vemos como un deterioro, pero en realidad es una persona que nunca cocinó. Entonces siempre, cuando interrogamos acerca de las actividades instrumentales, tenemos que compararlas con el antes, o sea, si era algo que antes hacía y ahora lo dejó de hacer. Por ejemplo, el uso del teléfono, el uso de transportes, si maneja, si anda en bicicleta, si anda en colectivo, si va a hacer las compras y si las puede hacer sin dificultad, si prepara los alimentos, si puede cuidar su casa, limpiar, ordenar, barrer, hacer la cama, si puede de manera autónoma y ordenada tomar su medicación y si puede manejar el dinero. Con respecto a la esfera cognitiva, acá específicamente hay test para hacer, pero bueno, acá podemos preguntar si se olvida de las cosas, si tiene descuidos, cómo se nota él mismo, cómo lo ve su familiar. Y con respecto a la esfera emocional,
preguntamos sobre estado de ánimo y consumo de sustancias. Entonces hay que preguntar por tristeza, aislamiento, enojo, consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias. Bueno, y terminando esta clase, terminamos con las dos partes de entrevista médica, sabiendo, sí, aprendiendo en realidad que la entrevista debe adaptarse a cada etapa de la vida del paciente que nos presenta un desafío y una particularidad diferente. Espero que esta clase también les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.